en medio de lo que es la edición número 16, 16ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Se están realizando diferentes actividades, todas por videoconferencia, hasta el lunes que se abran los espacios por la semana de flexibilización. Ahora mismo vamos a escuchar a Raúl Casal, viceministro de todo lo que tiene que ver con la materia cultural, que ahora mismo está en el desarrollo de la entrega del 20º Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Nos unimos a esta videoconferencia. Desde la perspectiva, de algún modo, de una sensibilidad femenina, de una indígena mapuche, y que da cuenta, pues, digamos, de la violencia de esta campaña, que, como ustedes saben, fue celebrada en su momento, pero que ahora la literatura hace, pues, sus debidas revisiones. También debo decir, por ejemplo, que quedé muy grata, sorprendido por la escritura de las mujeres. Entre las 10 finalistas hay muchas mujeres. Pensamos que las mujeres, al menos en estas novelas, quizás eran las que hacían un trabajo muchísimo más interesante, muchísimo más novedoso, y pues en particular yo pues llamo la atención o digamos valoro mucho pues como esa presencia de la literatura latinoamericana escrita por mujeres. La decisión fue unánime, la decisión del jurado fue unánime, digamos que no hubo, cuando hablo de una ardua tarea, me estoy refiriendo a lo que significa leer 214 novelas, pero coincidimos felizmente los 3 jurados, fue una decisión unánime, no tuvimos ningún problema en, digamos, llegar a la decisión de leerla, de considerar la novela de Perla Suez como la ganadora. Bien, muchas gracias, Pablo Montoya. Y bueno, otra cosa, Raúl, discúlpame, Raúl, quería agregar otro punto que me parece importante, y es que, como ustedes ven, entre las 10 ganadoras, entre las 10 finalistas, perdón, hay novelas de diferentes editoriales, tanto del mundo de la editorial comercial, como Seis Barral, como Random House, pero también hay editoriales, digamos, independientes. Nos pareció muy importante también como tener en cuenta esto, porque de alguna manera u otra, a través de esta selección, el Rómulo Gallegos, el primer Rómulo Gallegos, da testimonio de la gran vitalidad que también existe a nivel de las ediciones que se la juegan por la literatura en todos los ámbitos, desde los más comerciales hasta los más, digamos, más alternativos y particulares. muchas gracias, Pablo. Bueno, y con esto felicitamos a Perla Suez por este premio y su novela El País del Diablo. Regresamos a estudios, BTV. Creo que estamos listos. Sí. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguien quiere hacer alguna pregunta, pueden hacerla en estos momentos. Ya estaríamos fuera del aire. De los periodistas. Raúl. Habla, Geraldina, por favor. Sí, un saludo ante de todo, gracias por este encuentro, porque en poquito no han resumido la grande riqueza que hay desde el continente latinoamericano mediante la literatura. Para entender un poco cómo pasa este premio, cómo se hacen, por ejemplo, las elecciones. Hay eventos en los cuales pasan escritores. Claro, ahorita con la pandemia me imagino que las dificultades son, pero por ejemplo aquí en Italia o otros países de Europa se llega al momento final con diversos eventos en los cuales se presentan las obras, digamos, hay otras elecciones. Si puede explicarme un poco y también cómo se escogen
la sensibilidad artística de los jurados, de las juradas, si cambian, cómo ha cambiado, en última pregunta, cómo ha cambiado la tendencia con respecto sobre todo a un tema, porque vemos que el tema de la novela ganadora es un tema de memoria histórica, de una memoria histórica que no es compartida, sobre todo en un país como Argentina, con respecto a los mapuche y todo. ¿Cómo se ha venido cambiando, sobre todo con respecto a los jóvenes, a las jóvenes escritoras, este tema? ¿Cómo se va tratando? ¿Cómo lo viste evolver? Gracias. Bien, nosotros no hemos querido hacer una preselección de las novelas, porque ya eso sería una especie de primera decantación del premio. Preferimos que eso lo haga el jurado. El jurado es el que decide, lee todo y después hacen una selección de cada quien hace su selección de novelas favoritas, de novelas preferidas, las cruzan y en ese cruce es cuando se produce pues ya la decisión del ganador o ganadora. En cuanto al cambio de sensibilidad, bueno, eso es un fenómeno normal de sociedades en los cuales la temática, en una época predomina el tema amoroso, el tema político, el tema social, el tema histórico, el tema de, qué sé yo, de nostalgia por una época pasada, en fin. De modo pues que eso es los fenómenos típicos de la sociología literaria, que es un tema que se sigue discutiendo desde hace muchos años, cómo influye la sociedad en la literatura y cómo influye la literatura en la sociedad también. Yo quisiera agregar algo con respecto a la ganadora. Si bien es cierto, el tema tiene que ver con la memoria histórica, no es una novela histórica, digamos, tradicional. Es una novela, inclusive eso fue una de las cosas que nos llamó la atención, es una novela altamente poética, es una novela con un ritmo vertiginoso, impresionante, con un equilibrio narrativo muy llamativo, pero donde no aparece el formato tradicional de la novela histórica. O sea, es una novela que está escrita con una serie digamos, de pautas literarias muy contemporáneas. Es una novela corta en realidad, no es una novela de 400, 500 páginas, es una novela más o menos de 200 y tantas páginas, con capítulos breves que se lee con una agilidad sorprendente, que también nos llamó mucho la atención ese aspecto. Entonces quería como llamar la atención sobre eso. No esperemos una novela histórica tradicional. De hecho, yo no la llamaría novela histórica. Sí, en efecto, hay una mirada, por supuesto, muy crítica a la campaña del desierto y hay una mirada muy crítica también a esta forma brutal en que esta campaña se realizó. Y todo eso se hace, nos pareció también muy, muy interesante esta perspectiva desde la sensibilidad de una chica mapuche, que en realidad no es una indígena pura, sino que es una mestiza, es una hija de blanco gaucho y de indígena mapuche. Pero lo interesante es ver cómo este tema de la campaña del desierto es mirado desde otra perspectiva y nos pareció muy interesante, sin que la novela sea una novela digamos, de tesis, de ningún modo. Nos pareció muy interesante como resaltar o premiar esta gran sensibilidad con que se aborda el asunto pues, de la campaña del desierto. Cierto, yo recuerdo que Jorge Luis Borges, escritor que por otra parte yo admiro muchísimo, él decía que ya hoy en día la historia de la experiencia con los indígenas, del genocidio que hubo contra los indígenas, no tiene sentido tanto como no tiene sentido hoy en día pronunciarse en el conflicto que hubo entre romanos y cartagineses. Yo no estoy de acuerdo con el maestro Borges porque ese es un fenómeno que está vigente. De hecho, todos los días leemos en la prensa y en los medios de comunicación algún evento que hay relacionado con los mapuches, sea en Chile, sea en Argentina.
Entonces, la situación de los mapuches, de los indígenas en casi todo el continente, a veces muy precaria y son muy agredidos, ¿no? En Venezuela hemos hecho un esfuerzo enorme por superar eso, todavía falta, pero por lo menos hemos comenzado un camino para superar la agresión contra la población indígena. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta. Por ahí está pidiendo Fernando Alba. Ese debe ser Cristóbal. Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Cristóbal. Es Cristóbal. Perfecto, gracias. Sí, es Cristóbal Alba, coordinador de comunicaciones de la Fundación CELARC. Estoy usando el perfil de mi hijo Fernando. Y bueno, quiero saludar a la ganadora por su breve paso que tuvo por esta videoconferencia. Saludar también a Pablo Montoya, gran amigo. Disfrutamos mucho tu presencia entre nosotros en 2015. Recibe un abrazo caluroso. Y bueno, no, estamos muy contentos. Yo quisiera tal vez pedirle a Pablo Montoya una apreciación sobre las otras novelas, las otras 5, pero sobre todo esa mirada que hacen de la literatura femenina, qué criterios pudieron prevalecer. De todas esas 10 finalistas, la única que había leído es la de Pradelli, La respiración más violenta del mundo, que también es muy conmovedora y aborda el tema de los niños, de los bebés desaparecidos en la dictadura argentina y el esfuerzo de las abuelas por lograrlo. Pero sí me gustaría una mirada un poquito acerca de esas novelas femeninas. ¿Cuáles criterios prevalecieron para que fuera la obra de Perla Suez la premiada? Gracias, saludos a todas y todos. Bueno, gracias por tus palabras. Yo creo que lo que más nos hizo decidirnos por la novela de Perla fue como su redondez, digamos, su lograda intensidad narrativa, el equilibrio. Ustedes saben que a veces unas novelas nos pueden gustar mucho, pero a veces se caen, a veces tienen momentos en que son un poco frágiles las novelas. Y yo creo que eso pasó un poco con las otras 9 novelas, mientras que la novela de Perla, o al menos en mi consideración, y creo que también eso fue algo que pasó en Laura y en Vicente, siempre nos pareció que era una novela muy, muy lograda desde el punto de vista del equilibrio, de la construcción narrativa. Frente a las otras novelas, evidentemente hay unas que son excelentes, la que tú acabas de mencionar, La respiración violenta del mundo, que es una novela muy conmovedora, esa es la palabra inclusive que yo utilicé cuando la evalué. Una novela sobre los niños desaparecidos en la dictadura argentina, una novela muy, 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 digamos, que lleva al lector muy diestramente a través de estos dramas familiares, estos dramas íntimos que se produjeron, digamos, en diferentes familias y personas durante este periodo. La novela de Gabriela Cabezón Cámara, muy divertida, irreverente, poética, Las aventuras de la China Iron, que es una puesta en cuestión del modelo nacional argentino y particularmente de ese texto fundacional que se llama Martín Fierro. La novela de Gabriela es una novela de tema gay, de tema lésbico más bien, pero es una novela deliciosa, deliciosa sin duda alguna, y pues que también nos llamó mucho la atención. Una novela muy extraña, muy bella, de la mexicana Antolina Ortiz, que se llama Seda Araña, una novela que cuenta la historia de una relación femenina con arañas
unas arañas que producen una seda digamos, portentosa, una novela muy poética, igualmente fragmentada, corta, que también nos sedujo mucho. La novela del español, la novela de José García López, Pasolini, La noche de las luciérnagas, una novela extraordinaria, un cuadro de época sobre la vida de este gran director, poeta, intelectual italiano, Pierpaolo Pasolini. Esta sí, una novela larga, pero que da cuenta de una investigación impresionante y una novela excelentemente escrita, la de este escritor español José García López, que yo también celebré mucho. La novela del escritor mexicano Ricardo Rafael, Hijo de la Guerra, que es una novela que cuenta de una manera muy periodística, pero muy acertada también, la historia del cuartel de los Zetas en México, una novela de una a veces horrible violencia, pero que muestra la dimensión del horror a que ha llegado México y América Latina a través de este emporio llamado el narcotráfico, que es uno de nuestros grandes flagelos. El COVID-19 es una pequeña cosa alrededor del narcotráfico, considero yo. Y la novela de Ricardo Rafael entonces da cuenta de esta situación. La novela de Horacio Castellanos Moya, un escritor muy importante para la literatura latinoamericana, que se llama Moronga, que es una novela también que da cuenta del desarraigo de los inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos, cómo el eco del conflicto civil de Salvador se refleja todavía, resuena mucho digamos, en ciertos personajes que Horacio Castellanos Moya maneja en esta novela, muy bien escrita, muy bien armada. O sea que yo creo que esas 10 novelas que seleccionamos, repito, dan cuenta de la riqueza, de la fuerza, del talento, de la imaginación, de la madurez literaria que están mostrando los escritores hispanoamericanos. Y bueno, pues sí, no sé si respondo a la pregunta, pero creo que a la hora de decidirnos por la novela de Perla, pues pensamos mucho, digamos, en esa intensidad, en ese equilibrio que nombré ahora, además en la manera en que Perla Suez aborda este tema tan desgarrador, tan actual, como dijo ahora Roberto. Sigue siendo actual el problema de los indígenas en América Latina, eso no lo hemos resuelto todavía, por eso la literatura vuelve una y otra vez sobre estos desmanes que ocurrieron en la historia nuestra del continente. Pablo, uno de los que está presente, Francisco José González, en la conversación que tuvimos previa al pase hacia BTV, hablaron de lo digital, de la lectura de los libros digitales. Y él se pregunta, ¿pueden explicar o aclarar que si es un premio prestigioso y esos detalles dan pie a dudas? Que él dice, ¿cómo fueron leídas esas obras? ¿Si fueron los EPUB o fueron los que salieron en digital? ¿Cómo fue eso? Bueno, hasta el último momento nosotros estábamos pendientes del envío físico de los libros, pero por efectos de la pandemia, por las dificultades de enviar 200 y tantos más de libros, pues finalmente la Fundación optó por enviarnos los libros a los 3 jurados. Fueron envíos, digamos, simultáneos, nos enviaban cada paquete de libros virtuales a los 3 jurados. Nos enviaron 116 envíos. Esos envíos eran o libros escaneados o libros electrónicos. La lectura, inicialmente yo padecí un poco con la lectura en el computador, pero bueno, después vi que no había modo posible de leerle los libros impresos. Entonces pues ya abordamos la tarea y fue una lectura que se hizo virtualmente. 214 novelas fueron las que yo recibí, inclusive creo que hasta leí un par de novelas que habían sido retiradas
O sea que sí hubo pues un trabajo muy riguroso. Roberto ya señaló algo que me parece muy importante y que denota la gran transparencia del premio, y es que no hay prejurados. En la gran mayoría de los premios internacionales de literatura hay prejurados y no sabemos quiénes son esos prejurados. En este caso no, los jurados leímos o al menos revisamos, evaluamos todas las novelas. Bueno, creo que con esta, si no queda más alguna otra pregunta, damos por cerrada esta conversación, la lectura del veredicto, y felicitar nuevamente a Perla Suez por su libro El País del Diablo. Esperamos tenerla aquí en Venezuela, en Caracas, para hacer la entrega del premio Rómulo Gallego, que ya se anunciará el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego a través de su presidente Roberto Hernández Montoya, cuál será la metodología, y va a depender mucho de esta pandemia, por supuesto. Muchas gracias a todos y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas.